hablando acerca de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia se puede dividir de la siguiente manera. La iglesia que espera. La iglesia que espera. Bueno, allí, la iglesia que espera. También se puede dividir desde Pentecostés hasta la conversión de Saulo. Desde la conversión de Saulo hasta el primer viaje misionero. El concilio en Jerusalén. El segundo viaje misionero. El tercer viaje misionero. Y de Jerusalén hasta Roma. Es la manera en que vamos a conocer la historia de la iglesia. El cumplimiento de la historia del desenlace está en el libro de los Hechos. Por eso es importante que para que nuestros ministerios sean ministerios que van conforme a la corriente del Evangelio, pongamos mucha atención a la vida de los apóstoles, que ellos fueron los que caminaron con el Señor Jesucristo. Vamos a ver allí en la vida de los apóstoles personas como Caín y como Abel, los que sí se aferraron al sacrificio y al pacto, y los que se aferraron a sus propias cosas. Allí vamos a poder conocer realmente la historia y sus ataques, cómo la gente trató de cambiarla, cómo la gente trató de añadirle y quitarle. Y por eso es importante que si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a continuar la misma historia de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, vemos la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. ¿Qué recibieron allí? Recibieron la lengua de fuego. Se convirtieron en testigos. Vemos también los frutos de cómo las personas se maravillaban en el versículo 11, leámoslo. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Ahí estaba un grupo que se sentían maravillados y realmente estaban entendiendo la historia de lo que estaba aconteciendo. Pero había otro grupo que realmente no quería poner atención y eran los que se burlaban. El versículo 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de moscas. Los que se aferran a la verdadera historia no les queda de otra sino que ver los frutos del verdadero evangelio y de aferrarse a Cristo solamente. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. En el libro de los Hechos, nosotros vamos a poder ver y conocer la historia de los inicios de la iglesia primitiva y también varias características de lo que define la iglesia primitiva y de lo que nosotros debemos ser y hacer. Una de esas características es de que la iglesia primitiva era una iglesia de oración continua. Solo se aferraban a la oración. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Inmediatamente que el Señor Jesucristo se va al cielo, lo primero que empiezan a hacer ellos es a orar. También vino allí la elección de Matías como sucesor de Judas. Ellos no eligieron de acuerdo a su mejor juicio
o de acuerdo a su impresión, sino que también oraron inclusive para elegir a aquella persona que iba a dar continuidad a lo que Judas había dejado. No fue porque a mí me pareciera este bonito o este me parece como que sí es el prototipo que necesitamos para que reemplace a Judas, o este creo que es el que necesitamos para la alabanza o para la adoración, para la evangelización o para maestro. No, esa no fue la elección. La elección nunca fue desde un punto de vista personal, ni con sus propias motivaciones. Ellos entendían que la oración era la conexión con Dios para que se diera el cumplimiento de lo que Dios realmente quería que se hiciera. Allí en Hechos capítulo 1, versículo 24. Leámoslo, por favor. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. La respuesta de la iglesia continuamente siempre era la oración. Por eso Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31, ellos para poder continuar llevando el evangelio y predicando a Cristo en todas partes, se aferraban solo a la oración, y la oración quebrantaba el poder de Satanás. Hechos 2:31. Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Y puestos en libertad vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se buscaron contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad con tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Amén. Entonces era una iglesia que no se asustaba absolutamente por nada, sino que ellos se aferraron a la oración. ¿Y cuál era la oración de la iglesia primitiva? La oración de la iglesia primitiva era que pudieran seguir predicando el evangelio del Señor Jesucristo. La oración de la iglesia primitiva no fue, Señor, dame 10 casas, dame 10 carros, dame todo este dinero. Señor, prosperidad, 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 prosperidad. La oración de la iglesia primitiva estaba centrada en la vida de Cristo. Estaba centrada en dar continuidad a las pisadas de Cristo. Concédenos, Señor. Nos están amenazando, nos quieren matar, nos quieren meter presos, nos quieren perseguir. Tú nos dijiste que nosotros llevaríamos este evangelio hasta lo último de la tierra. Mira cómo se amotinan los pueblos contra nosotros. Abre las puertas, Señor, para que nosotros podamos seguir anunciando este evangelio, para que nosotros podamos seguir dando testimonio de que tú eres el Cristo a todas las personas. Esa era la oración de la iglesia. Por eso, si no conocemos la historia de la oración de la iglesia, pues simplemente se levantan nuestras propias oraciones y nuestros propios clamores, nuestras propias formas de pedir. Y así le enseñamos a nuestras propias generaciones. Entonces les enseñamos a orar como que si no tuvieran nada, y oran para tenerlo todo, cuando ya deberían orar desde la posición de que en Cristo ya está todo completo. Por eso no disfrutan la oración del huerto del Edén. Adán y Eva no tenían que orar para pedir algo porque ya lo tenían todo. Ya no oraban como si se sintieran solos porque ellos nunca estaban solos, siempre Dios estaba con ellos. Ellos no oraban por absolutamente nada como incoherente delante de Dios. Sus oraciones
eran tan fuertes y tan poderosas porque esa era su plataforma. Por eso las oraciones de estos discípulos, de los que acabamos de ver que recién salían de la cárcel porque los habían soltado, no encontrando en ellos ninguna acusación, ellos no oraron, Señor, por favor, mira qué miedo tenemos con esta gente que nos está persiguiendo. No, sus oraciones eran con más fuerza. ¿Qué oraban? Señor, concédenos seguir predicando tu palabra, que podamos seguir allí en medio de la persecución, así nos encierren, así nos maten, así pase lo que pase, que tengamos la fuerza para poder seguir llevando y predicando tu evangelio. Esa era la oración. Realmente esto es algo asombroso porque no se asustaban, sino que clamaban a Dios por más fortaleza para seguir sirviéndole de la misma manera que lo hizo el Señor Jesucristo. La iglesia primitiva tenía otra característica muy importante, que era la comunión en la que ellos vivían y en la comunión que ellos perseveraban. En Hechos capítulo 2, versículo 42, vemos cómo ellos seguían allí el partimiento del pan y en las oraciones, siguiendo las mismas pisadas del Señor Jesucristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces, es maravilloso leer cómo los primeros cristianos que tenían el contenido correcto, que tenían la visión correcta, la imagen correcta, ellos vivían en una comunidad. En el versículo 46, allí vemos cómo ellos perseveraban juntos en el templo. Leámoslo, por favor. Deja prendido el micrófono, hijo, y solamente haz silencio para que no estés apagándolo y prendiéndolo. Amén. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces eran personas que realmente tenían alegría y sencillez de corazón. La historia de la iglesia primitiva era una historia de una iglesia alegre y sencilla. En todas las áreas podían haber ricos, pero eran sencillos. Podían haber profesionales, pero eran sencillos. ¿Por qué? Porque tenían una unidad perfecta. ¿Cómo empezó esto? Con la vida de los apóstoles. Eran uno solo. Dejaron de pelear por cuál era el que quería ocupar el primer puesto. Dejaron de pelear por posiciones, se vistieron de la imagen de Cristo, y cuando se vistieron de la imagen de Cristo y tenían la verdadera unidad, ahí vino la verdadera guía del Espíritu Santo, como dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y también Hechos capítulo 4, versículo 32, la verdadera unidad, tenían en común todas las cosas. Todos los empresarios y hombres de negocio se reunían y decían, bueno, tenemos que utilizar nuestra economía para que podamos llevar el evangelio, para que podamos enviar misioneros, para que podamos enviar evangelistas, porque los apóstoles recibían abundante gracia y todas las personas ponían su economía para la evangelización mundial. Veámoslo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno deseaba hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Sigue adelante. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y también Bernabé. Léelo. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, toda la iglesia tenía la unidad perfecta. Era una iglesia que no dependía de la economía. Era una iglesia que su poder y su fuerza no estaba basada en la economía, sino en la unidad. Y cuando había unidad, entonces la economía vendría y tomaba lugar, porque ellos estaban concentrados solamente en seguir la misma historia sin cambiarla, sin cambiarla. Les cuento un testimonio. Aquí
con mucho respeto, y un testimonio que sé que de pronto le va a hablar a alguna persona. Yo ahorita estoy en la construcción de un templo y aquí hay otro testimonio mayor, el pastor Antonio. Ustedes ven la insignia ahí de la Alianza Cristiana. Él es uno de los directores de una región de aquí de Colombia, de la Alianza Cristiana, y ha estado estudiando con nosotros muy juicioso. Él también está construyendo otro templo. Para construir estos templos se necesita mucho dinero, mucho dinero. Pero, por ejemplo, el templo que yo estoy construyendo se lleva por aproximadamente unos 600 millones de pesos y quizás sobrepasa un poquito más. El templo que el pastor Antonio, que está aquí con nosotros, está construyendo, ya es como un coliseo. En una región de 25,000 personas nada más. Yo estoy construyendo uno de aproximadamente 400 a 500 personas en una región de como de 23,000 personas, nada más. El solo techo del templo que está construyendo el pastor Antonio es el valor del templo que yo estoy construyendo aquí en mi pueblo. Imagínense en eso, el solo techo son como 500, 600 millones de pesos. Es mucho dinero, es un coliseo completo, muy grande. Entonces, para construir estos templos se necesita una iglesia unida que verdaderamente posea lo más importante, la historia del Señor, la historia de Cristo, el verdadero evangelio en sus corazones. Y cuando usted empieza a mostrar la historia verdadera a la iglesia y a enseñarles concretamente sin cambiar nada, sin sus propias motivaciones, la misma historia de Cristo empieza a tomar lugar en los corazones. Ayer, por ejemplo, estaba hablando de pagar una mano de obra, solamente 1,5 millones, y pedí a la iglesia, necesitamos 1,5 millones, y alguien dijo allá donde estábamos, yo, pastor, mañana le envío el 1,5 millones. Y como a las 2 horas, al siguiente día estábamos aquí en la iglesia del pueblo, ¿sí? Y estábamos hablando de la importancia del templo también, un campamento que tuvimos, y ahí estaba una mujer que encontró las respuestas en Cristo, una mujer que trabaja con la Iglesia Católica en la arquidiócesis y maneja un colegio católico y trabaja con sacerdotes. Ella se congrega con nosotros, conoció a Cristo y se dio cuenta de la importancia de la iglesia y mandó 2 millones en un momentico ahí en medio del servicio. Pero yo no les digo a ellos den plata. Yo venga, ni los manipulo, ni estoy ahí como diciendo una cantidad de cosas, a ver, ¿quién suelta? ¿Quién suelta? No, nada, no tengo que manipular las mentes de nadie, de nadie. ¿Por qué? Porque la historia de la iglesia primitiva es que ellos daban hasta sus casas. Entonces, las mismas personas, al conocer a Cristo y al entrar en la corriente del evangelio, se dan cuenta que ni aún sus vidas son lo más importante. La vida de Cristo es lo más importante para la vida de las personas. Por eso les bendigo para que ustedes puedan adquirir estas respuestas en sus templos. La iglesia del Señor Jesucristo primitiva era una iglesia que fluía en mucha economía, no era una iglesia pobre. Escuchen, por favor, no era una iglesia pobre. La iglesia pobre no puede hacer la evangelización hasta lo último de la tierra. ¿Cuántas naciones son en las cuales nos permiten entrar en este momento para poder llevar el evangelio? 237. 237 no son todas las naciones de la tierra, pero son en las cuales realmente podemos llegar en este momento. Son esas que nos dan entrada en este momento. Y para llevar el evangelio hasta las 237 naciones de la tierra, le hago esta pregunta a alguien que le hice una pregunta ayer hablándole acerca de un mensaje empresarial. Pasé 12 personas al frente del púlpito y pasé a uno de los empresarios y le dije, yo quiero que tú me digas la verdad en este momento, tu empresa los alcanzaría a enviar en este momento, ya en este momento, a ellos, a las 237 naciones de la tierra, a llevar el evangelio y a continuar la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, no. Yo le dije, exacto, tienes que tener una empresa que puedas mandarlos a ellos hasta lo último de la tierra, porque para eso Dios te la dio. Para que estas personas tenían sus empresas, sus negocios, sus haciendas y todo lo que poseían,
para la evangelización mundial. Tenían en común todas las cosas. Por eso se levantaban las grandes obras. Por eso los discípulos del Señor Jesucristo daban testimonio con poder acerca de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, y se podían concentrar fielmente en llevar el evangelio. La iglesia de hoy no está concentrada llevando el evangelio porque están concentrados en cómo hacen para pagar esto y para pagar aquello y para pagar lo otro y para pagar esto, y con una cantidad de deudas y deudas y deudas. Pues no les queda tiempo para el evangelio, ni piensan en el evangelio, sino que piensan es en todo lo que tienen que pagar y en todo lo que tienen que suplir. ¿Cuándo va a cambiar todo esto? Cuando se aferran a la verdadera historia. Por eso aquí está el libro de los Hechos. Por eso está el libro de los Pentateucos, los libros del Pentateuco. Por eso están los libros de los profetas, los libros de aquellos sacerdotes que se dedicaron completamente a la obra y no se dedicaban absolutamente a nada más, y Dios les proveía inclusive todo lo que ellos necesitaban. Por eso la iglesia también tiene una característica de que debe aprender a ser generosa, generosa, porque la iglesia del primer siglo era muy generosa, empezando desde los pastores. Si queremos una iglesia generosa, debemos mostrar la generosidad en nosotros, porque nosotros tenemos que ser como los discípulos del primer siglo. Los discípulos del primer siglo no estaban con la mano extendida a ver si el gobierno les daba algo. Los discípulos del primer siglo no estaban con la mano extendida a ver si el presidente o algún gobernador o algún concejal o algún edil o algún ministro les daba algo. Eso no era la iglesia del primer siglo. Hoy he visto un movimiento tan, pero tan apartado de la historia de la iglesia, que hay muchos pastores que andan como aves de rapiña buscando a ver qué le puede sacar al gobierno, qué le puede sacar al gobierno. Oye, así debajo ha caído la iglesia del Señor Jesucristo, que están esperando como Judas a ver qué pueden sacar de provecho en todo lo que hagan. Nosotros no somos esa iglesia, somos la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor era una iglesia generosa, y la generosidad empezó por los discípulos que no tenían nada, pero lo poseían todo. ¿Qué les dijo el Señor? Dejen de estar pensando en qué van a llevar para el camino. Señor, ¿y qué sandalias voy a poner? Una sola sandalia lleve. Señor, ¿y me puedo llevar mi maletica con una muda de ropa? No, solo con una túnica, no va a llevar nada más. Señor, ¿y por qué? Porque es que ustedes tienen que conocer la economía del cielo, de cómo va a empezar a venir cuando ustedes empiecen a repetir la misma historia que yo les he enseñado. Pero si ustedes están condenados a cambiar la historia y a hacer su propia historia, ahí es donde van a tener una economía frustrada que no va a llegar ni al último barrio del lugar donde ustedes viven. Y necesitamos la economía del reino de Dios para que podamos llegar hasta lo último de la tierra. Entonces, una de las características de la iglesia primitiva en su historia es que era una iglesia muy generosa. Un día, estando en Corea, con mucho respeto digo esto, allá un grupo, y no era mentira, era verdad. Decía, los pastores en Latinoamérica cantan y gritan y hacen bulla y eso, mejor dicho, y hacen estruendos y gritan y suena guau, 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 guau. Pero cuando tienen que diezmar, no tienen fe. Cuando tienen que diezmar, no. Cuando tienen que ofrendar, cuando tienen que ayudar a la gente con la economía, no tienen fe. No tienen fe. Entonces dicen, ¿cómo son de incoherentes que cantan y gritan y cantan y gritan y no usan la economía para la evangelización mundial? No usan la economía para llevar el evangelio a las casas. No usan la economía para ir a salvar a los perdidos, sino que solo están pensando es cómo pagar el arriendo de no colgarme en el arriendo del mercado que tengo que tener. Decían, son como los gentiles que solamente piensan en ropa y en comida. No piensan en nada más y por eso tienen mucha pobreza. Esto es real, mis hermanos, y esto lo dijeron con mucho respeto a unos varones que estábamos allí. La primera vez que fuimos a Corea y era puros latinos. Y para nosotros, pues nosotros hacíamos como así, Señor.
Nos escondíamos porque decíamos, qué tremendo, qué vergüenza, qué vergüenza. Pero no importa, todo eso era parte del plan de Dios para sacarnos de esa vida de miseria, de esa vida, de todas esas cosas. Yo no tenía respuestas del templo juntamente con la iglesia. No teníamos respuestas del templo, no teníamos respuestas ni siquiera de nuestra economía, de nuestros talentos que poseíamos. No teníamos la respuesta. Estábamos como encerrados, era en un mundo de legalismo, viviendo como los fariseos, y no como el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos. Y eso lo que traía era más pobreza y más pobreza y más pobreza. Hasta que un día conocimos que Jesús es el Cristo, que es la verdadera historia, y nos aferramos a la historia verdadera, y ahí todo empezó a cambiar. Vino un lote para la casa, después vinieron otros 9 lotes más para la venta, y después vino el lote de 400 metros cuadrados en zona urbana de la iglesia, y ahora está viniendo también el templo para Bogotá. Y es una cosa impresionante, porque ahí uno entiende la confesión de Pedro cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ay, Jesús es el Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 32. Allí era una iglesia muy generosa. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y no decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Saben por qué Zafira? ¿Saben por qué este matrimonio que cayó muerto? ¿Se acuerdan del matrimonio que cayó muerto en el siguiente capítulo? En el capítulo 5. Ananías y Zafira cayeron muertos. ¿Saben por qué cayeron muertos? Porque ellos quisieron también, como en medio de esa historia, pues Bernabé había ofrecido su heredad, y resulta y pasa de que pues Bernabé estaba ganando muchos likes, así como en el tiempo de ahora muchos likes, pero Bernabé no lo hacía por eso, sino que la gente empezó a hablar de Bernabé, de Bernabé, de Bernabé, y Ananías y Zafira hicieron fue buscar humanismo, de que la gente los alabara, y dijeron, yo también, nosotros también vamos a dar esto, prometemos dar esto, solo por ganar likes, y al final no dieron nada y cayeron muertos. Por eso el corazón de nosotros debe ser un corazón totalmente desinteresado. En el lote que nosotros dimos para la iglesia aquí cuesta 280 millones de pesos. ¿Sabe qué podríamos hacer con eso? Construir una casa por ahí con unos 6, 8 apartamentos y vivir sabroso de la renta de cada apartamento. Y la gente me ha dicho, Pastor Andrés, usted sí es que es, mire, disculpe, me voy a decir la expresión que me dice, usted sí es que es bobo, ¿no? Un pedacito nada más de 300 metros para usted. Al fin y al cabo, aquí esto es un pueblo, no le va a llegar mucha gente. O hace unos 3, 4 servicios y el resto de los 300 metros usted los vende. Uy, yo reprendo al diablo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo que? No, 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 es para la iglesia, es del Señor Jesucristo. Y aparte de eso, añadimos otro lote que también lo vendimos en 35 millones de pesos y lo hemos utilizado ¿para qué? Para explanar, para poner la luz, para hacer todo lo que haya que hacer. Porque tiene que haber generosidad en el corazón. Si usted está reteniendo tierras allá donde está en su zona y está pagando arriendo, oh, hermano, coja ya ahora mismo, vaya para su iglesia y dígale al pastor, pastor, mire, aquí está este terreno. Si usted como pastor tiene terrenos también y usted está esperando que la iglesia venga y le dé un terreno, ponga usted sus terrenos al servicio de Dios también y construyan una iglesia, 2 iglesias, las que haya que construir. Dígalo, dígalo. Una sierva. Amén, amén. Una sierva que está aquí, no sé si está aquí, ella me concedió un lote de 400, creo que van a ser como 430 metros cuadrados. Muy generosa. No voy a decir su nombre porque no me atrevo, pero ella debe estar acá. Y ya ese lote va a quedar para los pastores que trabajan conmigo. Ahí pueden construir unas 3 casas, 4 casas y listo. Y se quita el problema. Ay, pero aferrarse uno a lo material, como si uno se lo fuera a llevar para el cielo. Por eso, una de las características de la historia de la iglesia primitiva era que era muy generosa, era que era muy unida, no causaba divisiones, no hacía nada para que el evangelio se frenara. Nada, nada. Pero cuando están las propias motivaciones,
Empiezan a dañar todo, a dañar todo, se saltan los procesos, no hacen las cosas de la manera que Cristo lo hizo con sus discípulos. Así que otra de las características de la iglesia primitiva es que la iglesia primitiva abrazó solo el mandato de Dios de expandir el evangelio. Solo el mandato de Dios. Cuando ellos se reunieron en Hechos capítulo 1, versículo 14, durante 10 días, leámoslo, ellos se reunieron a orar con un mensaje muy definido, con una vida muy definida, con una misión muy definida y con una visión muy definida. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Entonces, para poder conocer un poco más profundo la historia en la vida de los discípulos y qué era su oración y por qué tenían esta unidad y por qué eran tan generosos al punto de estar dispuestos a dar sus vidas, debemos hacer un análisis de la vida de ellos con Cristo. Ellos le preguntaban al Señor, Señor, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? O le preguntaban al Padre, Padre, ¿qué hacemos? Hagan lo que Jesús hizo. Padre, ¿y a qué nos vamos a dedicar? Dedíquense a lo que Jesús se dedicó. Padre, ¿y qué vamos a predicar? Enseñen las cosas que Jesús les enseñó. ¿Y a quién tenemos que escuchar? Escuchen a mi hijo que yo lo envío a ustedes. A él oíd. ¿Y cuál debe ser nuestro deseo? El mismo deseo que el Señor Jesucristo tiene todos los días. ¿Y qué tenemos que hacer todos los días? Lo mismo que el Señor Jesucristo hacía en la tierra. ¿Y qué pisadas debo seguir? Las mismas pisadas de mi Hijo Jesucristo. Por eso lo mandé allá, para que se les grabe, se les enraíce y la vida de Cristo se les vuelva parte de su naturaleza. ¿Y qué es lo que no debo hacer? Lo que Jesús no hizo. Lo que Jesús no hizo. Entonces, si en nuestras iglesias no está resplandeciendo la historia, escuchen aquí, por favor, porque esto es muy importante para muchos ministros que estamos aquí hoy. Si en nuestra iglesia no está resplandeciendo la historia de la iglesia primitiva en sus hechos y en el mensaje y en el evangelio, entonces quiere decir que todavía se están haciendo cosas y se están ejecutando prácticas que Jesucristo nunca hizo, que los patriarcas nunca hicieron y que tampoco los discípulos del Señor Jesucristo hicieron. ¿Saben una cosa? En muchos lugares y en muchos países donde he ido, hay personas que tienen un pensamiento tan bajo y un pensamiento tan terrenal que lo calculan todo. Todo lo calculan, hasta el camino de salvación. Dicen, ese camino de salvación que ellos dan, eso le falta cosas, eso está incompleto, eso no está bien, eso le falta mucha información. Así mismo es la iglesia que tienen. Todo lo calculan, todo lo juzgan, todo lo critican. Y ese es el evangelio que viven. No viven otro evangelio. Pero las personas que realmente han hallado que el evangelio de Jesucristo es completo, que el camino de salvación es completo en toda la Biblia y siguen la historia de la Biblia, son las personas que están dedicados a predicar que Jesús es el Cristo, y sus iglesias han florecido, su economía ha florecido y ahora están preparando misioneros para enviarlos a otros países también, hasta lo último de la tierra. Pero los que se encierran es en criticar, en juzgar, ahí no hay unidad, ahí no, realmente no está la guía del Espíritu Santo. Por eso la iglesia primitiva no abrazó los problemas. La iglesia primitiva fue el mandato de Dios de expandir el evangelio. Desde el discurso de Pedro, luego el derramamiento del Espíritu Santo de Dios allí en la fiesta de Pentecostés, hasta la muerte de Esteban y la obra de Dios en Saulo, y allí cómo perseguían a la iglesia del primer siglo, cómo fue expandida por todas partes, pero ¿a qué se aferraron ellos? Solamente al evangelio. Solamente al evangelio tenían la respuesta del solo. Gálatas capítulo 1, versículo 1. La respuesta del solo. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo, no de hombres, sino de Jesucristo, siervo de Jesucristo.
¿A quién seguía? Solo a Jesucristo. No cambiaba nada. Ellos tenían el contenido correcto. Hechos capítulo 1, versículo 1. Todo lo que enseñaban, todo lo que escribían, no era para cambiar la historia, era para continuarla. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No hacían otras cosas, sino que se aferraban a lo único y verdadero. Podían ser esparcidos por todas partes, podría mandarlos para la China, podía mandarlos para Japón, podía mandarlos para Alemania, podía mandarlos a todas partes. No cambiaba nada, no se aferraban a nada más, sino a lo único y verdadero, solo Cristo y solo Evangelio. Hechos capítulo 8, versículos 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente En Hechos capítulo 2, versículos 4 y 5, ellos no tenían sus propios motivos tampoco. Esa era la iglesia primitiva del primer siglo. No tenían sus propios motivos, ni siquiera se hacían propaganda a ellos mismos, ni se echaban cuñas a ellos mismos, ni se creían más que otros, ni tampoco trataban de hacerse sentir más que otros. No, no, no. Simplemente Dios mismo los exaltaba y Dios mismo les hacía la propaganda. Dios mismo los guiaba y les ponía todas las cosas. En Hechos capítulo 2, en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 5, allí el apóstol Pablo habla algo muy contundente. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Amén. Por amor de Jesús, por amor de Jesús. No se predicaban a ellos mismos. Esa es una de las características muy importantes de la iglesia primitiva. Esa es una de las características de su historia. Predicaban solamente a Jesucristo. Tampoco querían conocer nada más, sino que su respuesta era solo. Por eso, 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 al 5, allí el apóstol Pablo sabía muy bien a qué era lo que se tenía que dedicar y qué era lo que tenía que predicar. Pues me propuse no saber entre nosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre nosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. Se propuso en su corazón no conocer nada más, sino a Cristo resucitado. Esos son ejemplos de la historia de la iglesia primitiva, la cual nosotros debemos tomar con mucha fuerza. Ellos conocían cuál era la verdadera riqueza, lo que para muchos realmente representa la riqueza, para ellos se convirtió como en basura. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Ellos tiraron todo y se convirtieron en verdaderos discípulos. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La iglesia primitiva, para concluir esta enseñanza, la iglesia primitiva era una iglesia que disfrutaba de los 5 poderes, de las 5 seguridades, de todo lo que Dios les había dado. Ellos tenían el poder espiritual, ellos tenían el poder intelectual,
Ellos tenían el poder físico, ellos poseían también el poder financiero y tenían el poder humano para que se abrieran todas las puertas hasta lo último de la tierra. Por eso nosotros, mis hermanos, si cambiamos la historia, nos condenamos a nosotros mismos. Si miramos la historia y quitamos de nosotros lo que la historia nunca tuvo, la verdadera historia, quitamos de nosotros lo que no hay en esa historia, entonces vamos a ver realmente cómo la iglesia toma la corriente del evangelio y todo lo que no venía va a venir sin lugar a duda. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a los foros. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios Todopoderoso, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra acerca de la historia. Estuvimos viendo cómo, Señor, tú marcaste la historia en el Antiguo Testamento de la obra que vendrías a hacer y cómo el Señor Jesucristo la cumplió cuando vino aquí a la tierra y cómo le enseñó a sus discípulos y les confirmó la historia que ellos deberían continuar. Hoy, Padre Santísimo, oramos para que podamos alinearnos en continuar esa misma historia y no volverla a cambiar. Que nuestros corazones estén llenos de sensibilidad para poder aceptar los cambios, para poder aceptar, Dios Todopoderoso, que no es metiéndole a la iglesia cualquier predicación, cualquier mensaje emocional, cualquier mensaje para que tratar de que la iglesia crezca o que la gente se quede o que la gente sienta sensación, una cantidad de cosas como éxtasis y diferentes tipos de misticismo, sino que lo único que tenemos que hacer como pastores, como ministros, es grabar y enraizar la vida de Jesucristo en la vida de las personas para que se levanten los próximos predicadores, para que se levanten los próximos evangelistas y misioneros, pastores que llevarán el evangelio hasta lo último de la tierra. Si hemos cambiado la historia o si hemos sido ignorantes de ella, Padre Santo, pedimos en este momento que nos perdones y que nos ayudes a levantarnos como esos discípulos que tú quieres para este tiempo y para esta época, que podamos disfrutar de la humildad, de poder quitar, arrancar, destruir, derribar, arruinar todo lo que no pertenezca a tu vida y dejar y vestirnos de tu imagen, siguiendo tus pisadas, así como lo hizo la iglesia primitiva. Gracias por estas enseñanzas que nos has dado. Sabemos que ha sido la guía de tu Santo Espíritu que nos ha enriquecido y hemos sido llenos de tu Santo Espíritu para poder compartir también estas enseñanzas con nuestras iglesias para que ellos crezcan y se vistan de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo y todos decimos amén y Amén. 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 Amén.